Historias del universo. Episodio 23. La venganza. La historia de Diti. En el pasado, Diti tuvo como hijos a los demonios más poderosos. Sin embargo, el Señor Supremo los derrotó en combate. Y así Indra pudo tener de regreso el gobierno del universo. Diti, llena de congoja, dijo: Indra, que está muy apegado a la complacencia de los sentidos, tiene el corazón duro y pecaminoso, pues ha matado a mis 2 hijos con la ayuda de Vishnu. Mi esposo es alguien muy poderoso y puede hacer que yo tenga un hijo que castigue a Indra. Diti, valiéndose de sus cualidades femeninas, comenzó a llamar la atención de su esposo, con servicio, amor, humildad y dominio de sí misma. Se mostró fiel y cumplía todas sus órdenes a su entera satisfacción. Además, le dirigía miradas, sonrisas y dulces palabras, atrayendo la mente de su esposo hasta tenerlo bajo control. Muy complacido, su esposo, llamado Kashyapa, dijo: Oh, hermosa mujer, puesto que me has adorado con gran devoción, considerándome el representante de la suprema personalidad de Dios, te recompensaré satisfaciendo tus deseos. Puedes pedirme la bendición que quieras. Diti contestó: Indra, con la ayuda de Vishnu, ha matado a mis 2 hijos. Por eso, te pido un hijo inmortal que pueda matar a Indra. Kashyapa se sintió muy afligido y pensó: Mi esposa se ha valido de los medios que su naturaleza le dicta, y yo no he sabido controlar mis sentimientos. Ahora me enfrento al peligro de cometer el impío acto de matar a Indra, y con toda seguridad voy camino al infierno. La adiestraré de tal manera que, en lugar de pensar en vengarse, acabe siendo una devota de Krishna. Si acepta seguir las reglas y regulaciones de los principios devocionales, su corazón, sin lugar a dudas, quedará libre de impurezas. Entonces, Kashyapa le dijo a Diti: Harás un voto conforme a mis instrucciones. Si lo sigues durante 1 año, ten la seguridad de que tendrás un hijo que podrá matar a Indra. Pero si no lo sigues como es debido, tendrás un hijo favorable a él. Diti respondió: Acepto tu consejo. Hazme saber lo que tengo que hacer. Kashyapa dio las siguientes instrucciones. Primero, no debes ser violenta ni causar daño a nadie. Nunca te enfades ni siquiera hables o estés en compañía de gente malvada. No comas nada contaminado con carne o pescado. Tampoco salgas a la calle sin ir bien vestida y adornada. Antes de desayunar, adorarás a las vacas, a los devotos, a la diosa de la fortuna y a la suprema personalidad de Dios. Adora a las mujeres que tengan algún hijo varón y el esposo vivo. La mujer embarazada debe adorar a su esposo y ofrecerle oraciones, además de meditar en él pensando que está dentro de su vientre. Después de escuchar estas instrucciones,
Diti recibió la simiente de Kashyapa y quedó embarazada. Luego comenzó a seguir fielmente el voto. Krishna protege el vientre de Diti. Indra supo que su tía, Diti, se había sometido a diversos votos para tener un hijo que lo mate. Entonces, llevado por el instinto de protección, ideó un plan para vigilarla. Indra se presentó a Diti como un fiel sirviente y le llevaba flores, frutas, hojas y leña, todo en el momento más oportuno y mostrando gran amistad. Sin embargo, en su corazón mantenía un odio hacia el hijo que Diti llevaba en su vientre. Solo esperaba ver alguna falta para aprovechar y matar al niño, tal como un cazador se disfraza de venado para capturar a su presa. Diti, después de seguir sus votos durante casi un año, estaba cada vez más débil y delgada, hasta que un día, para su desdicha, no se lavó la boca después de comer y se fue a dormir a la hora del crepúsculo vespertino. Indra, al notar el error, entró en el vientre de Diti mientras dormía y cortó en 7 pedazos el embrión. Pero estos tomaron vida y comenzaron a llorar. Indra volvió a cortar a cada uno en otras 7, hasta formar un total de 49 partes. Pero debido a la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, todas las partes cobraron vida y dijeron: Querido Indra, somos tus seguidores. ¿Por qué tratas de matarnos? Viendo que en realidad eran sus simpatizantes, Indra respondió: Si es así, entonces no tienen que temer nada más de mí. Diti, al despertarse, vio complacida la amistosa relación entre Indra y sus 49 hijos, que brillaban como el fuego, y dijo: Indra, yo me sometí a ese difícil voto para tener un hijo que te pueda matar. En mi oración solamente pedí un hijo, pero aquí veo 49. ¿Cómo ha ocurrido esto? Dime la verdad, por favor. No intentes mentirme. Indra respondió: Yo estaba cegado por burdos intereses egoístas, de modo que perdí de vista los principios religiosos. Cuando me di cuenta de que tú seguías un gran voto de vida espiritual, traté de sorprenderte en algún error, y cuando lo vi, entré en tu vientre y corté en pedazos el embrión. Pero por la gracia del Señor Supremo, ninguno murió. Entonces deduje que se trataba de un resultado secundario del servicio devocional por adorar al Señor Vishnu con regularidad. Oh, querida madre, soy un necio. Por favor, perdóname todas las ofensas que he cometido. Diti, gracias a su adoración de la Suprema Personalidad de Dios, se purificó por completo y como resultado secundario, pudo salvar a sus hijos de la muerte. Luego, al ver el arrepentimiento de Indra, ella se sintió sumamente complacida y le perdonó.